Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Pineda, yo soy ingeniero de datos y en el video del día de hoy les voy a explicar lo siguiente. En el video del día de hoy les voy a enseñar cómo crear una página en Notion como esta que yo tengo acá. Sabemos que Notion es una herramienta que nos va a servir para diversas cosas y que ya incluso tiene plantillas tanto de páginas web como plantillas de calendarios, organización de tareas y demás, pero en este caso vamos a crear una página web o un blog desde cero con las herramientas que nos da Notion. Yo creé esta página web directamente, es mía, en donde yo expongo un poco de mi experiencia profesional. En este caso yo la hice basada pues primero en mi experiencia profesional y en mis redes sociales, que son Select Data. Entonces aquí yo tengo lo siguiente. Tengo mi imagen de Select Data, tengo mis redes sociales, en donde tanto en TikTok, YouTube, Facebook, Instagram estoy como Select Data. Aquí le coloqué mi nombre, datos de contacto, entonces aquí yo coloqué un botón de contacto para WhatsApp. Entonces si yo le doy clic acá, evidentemente voy a mostrar acá y aquí se abre, como ustedes lo pueden ver, una pestaña para ir a mi WhatsApp con una plantilla predefinida, en donde si yo le doy clic acá a ir al chat, me dice: hola, buen día, necesito una asesoría personalizada, que eso lo hago con otra aplicación que ya en otros videos explicaré. Si yo le doy en LinkedIn, acá directamente me va a abrir mi pestaña de LinkedIn, que es pues el perfil que yo tengo actualmente en este momento, ¿cierto? En donde pues yo publico los videos y demás, y muestro un poco también de mi experiencia profesional. Básicamente mi perfil de LinkedIn, ¿sí? Si yo acá también puedo colocar mi correo electrónico, aquí coloco una breve descripción de los datos. Soy ingeniero de datos, me destaco por mi aguda capacidad analítica, experiencia tanto en el tratamiento de las bases de datos como en la creación de informes enfocados al business intelligence y demás, ¿cierto? Esta básicamente es la misma descripción que yo tengo en mi perfil de LinkedIn. Y acá yo destaco un poco de mis redes sociales, ¿cierto? Tengo una sección enfocada a las redes sociales en donde yo digo, bueno, este YouTube, si yo le doy clic acá, miren que me abre mi pestañita de YouTube. Aquí está mi canal principal, que es pues este. Ya saben que si no se han suscrito, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Yo voy a cerrar acá. Si le doy en Instagram, me va a abrir directamente la pestaña de Instagram, en donde también publico Reels que van enfocados directamente a los datos y a Power BI, Power Query y demás, ¿cierto? Acá si yo le doy en Facebook, lo mismo va a pasar con Facebook. Pues en este caso me va a pedir crear una cuenta, pero aquí ya en la parte de atrás vemos cada uno de los TikToks que yo subo también a Facebook, ¿cierto? En este caso no me voy a loguear. Y mi cuenta principal de TikTok, que es en una de las que yo más estoy activo, ya tengo 36.000 seguidores y es en una básicamente en donde yo todos los días estoy publicando contenido nuevo. Entonces también, si no te has suscrito a mi canal de TikTok, te invito a que te suscribas, porque aquí la información más importante la subo básicamente todos los días. Pero listo, entonces tenemos eso. Tenemos una parte en donde coloco algunos videos que te podrían interesar, tanto de YouTube. Yo en esta página web los estoy enlazando. Entonces miren que yo los enlazo. Y si yo lo quiero ver en YouTube, pues lo voy acá en YouTube y me abre una pestañita de YouTube donde me va a llevar a mi canal y al video como tal, ¿cierto? Eso pasa con los de YouTube y con los de TikTok. Si yo le clic acá, miren que me lo reproduce. Miren acá. Pregunta entrevista de Power BI. El reclutador en este caso. Y aquí pues ya me aparecen los TikToks, ¿cierto? Y aquí coloco un poco de mi experiencia laboral. Cosa interesante de esto, yo aquí los estoy abriendo en Notion, ¿cierto? Pero si yo quiero ver el sitio web, yo le doy acá en ver el sitio web y esto se abre en un navegador. Aquí esperamos a que cargue y básicamente esta es la página web. Obviamente pues en algunas ocasiones cuando se abre por primera vez pues se demora un poco de cargar, pero como ustedes pueden ver directamente esta es la página web que yo tengo en un navegador, ¿cierto? Yo la pude abrir porque le di acá en esta parte de ver sitio web, ¿cierto? Pero acá hay una parte que se llama compartir y miren lo que nos aparece. En este caso yo tengo publicada la página. Pero si yo no quisiera publicarla, sino compartirla con ciertas personas en específico, yo también lo puedo hacer. Aquí yo puedo colocar el correo de las personas y ya pues solo esas personas van a tener acceso a mi página web. Y si la quiero colocar totalmente pública, pues le puedo dar acá en publicar y aquí ya se me va a colocar el enlace de publicación y yo le puedo acá en ver sitio, ¿cierto? Que es básicamente lo que yo acabé de hacer hace un momento. Entonces aquí ya se abre mi página web y básicamente pasa lo mismo. Todo quedó directamente funcional. Aquí me van a ir al chat, ¿cierto? Si yo le doy aquí en LinkedIn,
me va a ver mi perfil de LinkedIn, que era básicamente lo que yo explicado hace un momento, y mi correo electrónico, ¿cierto? Con los videos que yo ya había mencionado y mi experiencia laboral. Y aquí están los videos de TikTok, ¿cierto? Esta es una plantilla fácil y rápida para hacer una página web, pero vamos a hacerla desde cero. Entonces, para crear esta página web desde cero, lo primero que debemos realizar, evidentemente, es descargar Notion. ¿Pero dónde vamos a descargar Notion? Vamos a ir acá a nuestro navegador y vamos a escribir descargar Notion, ¿cierto? Descargar Notion. Le damos enter acá, le damos en la primera opción, que es esta, directamente de la página de Notion. Le damos clic acá y miren que la descarga es muy fácil. Aquí ya reconoce que es Windows, le damos en descargar para Windows. Se nos va a descargar un ejecutable, yo directamente no lo descargo porque evidentemente ya lo tengo instalado. Pero cuando ustedes descarguen el ejecutable les va a aparecer básicamente esto. Y les va a pedir que se logueen, ya sea con su cuenta de correo electrónico, con Facebook, con digamos que los tipos de logueo que hay. Y una vez ustedes se logueen, les va a aparecer una página de prueba, digamos que sea algo similar a esta, pero nosotros queremos comenzar desde cero. Nosotros queremos tener todos los fundamentos para crear nuestras propias páginas web. Entonces, cuando ustedes ya tengan Notion descargado, lo que van a hacer es lo siguiente. Se van a ir acá a esta parte que es inicio, ¿cierto? Y les va a aparecer lo siguiente. Les va a aparecer la página de la persona que ya está creada como plantilla predefinida, pero nosotros vamos a crear una desde cero. Es decir, vamos a crear una nueva página. Le damos acá clic en nueva página y le vamos a colocar clic a nuestra página, ¿cierto? En este caso yo voy a replicar esta que está acá para que ustedes puedan ver cómo yo la hice desde cero, ¿cierto? Entonces voy a ir a clic acá, voy a eliminar esta. Bueno, la voy a dejar, pero esta le voy a cambiar el nombre porque esta era una prueba, o más bien la voy a dejar aquí embebida en esta y me voy acá a inicio, nueva página otra vez, y le voy a colocar, digamos que video YouTube, ¿cierto? Para tenerla ahí como presente y que se guarde acá como video YouTube. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí, si ustedes pueden ver, yo puedo agregar una portada. Yo voy a agregar la portada. ¿Cuál va a ser la portada? Esta misma portada que yo tengo acá atrás. Para hacerlo, entonces aquí yo puedo agregar una imagen de portada. Yo voy a agregar acá una imagen de portada, me coloco una preestablecida. Pero si ustedes ven acá, yo ya tengo un banner, que es este, que en donde están mis redes sociales. Yo voy a hacer exactamente lo mismo. Cambiar foto de portada, esto yo ya lo voy a tener descargado. Este banner yo lo hice desde Canva, entonces pues si ustedes quieren hacerlo también, solo deben colocar banner Canva y ya lo crean. Y yo voy a subir una, ¿cierto? Entonces subir archivo, aquí me permite subir el archivo. Y voy a colocar acá una que se llama fondo de página. Le doy doble clic y aquí ya se está colocando mi fondo de la página. Él reconoce el texto y directamente lo encaja de la mejor forma en la que él podría hacerlo, ¿cierto? Y aquí yo puedo agregar un icono. En este caso yo tengo mi foto de la hoja de vida, ¿cierto? Si ustedes quieren colocar la foto de la empresa, la pueden colocar. Yo voy a colocar, acá en este caso, bien, yo puedo colocar iconos, ¿cierto? Emojis, básicamente. Puedo colocar iconos, ¿cierto? O puedo colocar algo personalizado, que el personalizado ya sea una imagen que esté en una página web. Digamos, vamos a ir a una página web, hasta que yo tengo acá. Y vamos a colocar, digamos, logo Notion, ¿cierto? Para tenerlo ahí. Entonces, digamos que yo quiero que la imagen sea esta. Entonces le doy clic acá, le doy copiar dirección de la imagen. Y voy acá y la pego y le doy a enviar. Y miren que ya me aparece el logo de Notion, ¿cierto? Yo puedo haber descargado el logo de Notion y subirlo desde mi computador local, también lo puedo haber hecho, ¿cierto? Pero entonces aquí listo, aquí ya tengo mi foto de portada y tengo mi logo, ¿cierto? Acá yo coloqué video de YouTube, aquí no tengo video de YouTube, sino que lo tengo como Select Data Diego Pineda, pero pues yo le coloqué un nombre diferente para diferenciar. Acá, como ustedes pueden ver, yo tengo una sección de Contáctame en donde tengo WhatsApp, LinkedIn y correo electrónico, ¿cierto? Pero eso está en 3 columnas aparte. Vamos a hacer eso. Yo tengo acá esto, si yo le clic en cualquier lado, miren que siempre me va a aparecer un icono, de más. Entonces yo le voy a dar clic ahí en más y me va a aparecer todo lo que yo puedo agregar. Básicamente yo puedo agregar videos, tablas, gráficas, archivos. Puedo también pedirle a la inteligencia artificial que me coloque un texto. Puedo colocarle encabezados, que sea H1, H2, H3, textos normales, divisores, citas y demás, ¿cierto? Yo puedo colocar aquí muchísimas cosas.
pero yo voy a colocar algo que se llama columnas, que es la división para tener pues las 3 columnas. Yo lo puedo escribir aquí para filtrar o buscarlas directamente. Entonces voy a ver si las encuentro directamente acá. Miren, acá aparece 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas y demás. Yo solo quiero 3 columnas. Quiero la columna en donde va a aparecer el botón de WhatsApp, la columna en donde va a aparecer el botón de LinkedIn y la columna en donde va a aparecer el contacto de correo electrónico, ¿cierto? Entonces lo doy aquí, clic en 3 columnas. Y aquí, así no se vea, se crearon las 3 columnas. Se creó una columna, aquí hay otra columna y aquí hay otra columna, ¿cierto? Básicamente son esas. Yo lo voy aquí, ya que tengo la columna creada, voy a darle en más y voy a crear un botón. Este botón yo lo saco aquí a la parte inferior y miren que dice botón. ¿Qué es lo que va a hacer este botón? Ejecutar automatizaciones personalizadas. Esto puede generar muchas automatizaciones. Yo solo quiero que al darle clic al botón se abra mi WhatsApp, pero puede hacer muchas más cosas. Nuevo botón, yo le voy a colocar el nombre, ¿cierto? WhatsApp. Y se presiona el botón. ¿Y qué va a hacer cuando se presione el botón? Yo quiero que abra un link o abrir una página o URL, ¿cierto? Aquí yo ya le voy a colocar la URL, no se la he colocado y es por eso que me aparece error, porque la URL yo ya la tengo predefinida. Entonces voy a ir a editar acá, esta parte, le voy a ir en la tuerquita y voy a sacarme este link que yo tengo acá para colocar el botón de WhatsApp, ¿cierto? Esto yo ya lo saqué de otro video, pero más adelante lo voy a explicar de dónde sacar el link. Igualmente para esto es muy fácil, solo tienes que colocar en Google redireccionamiento de WhatsApp y ahí ya te aparecen las páginas con las que tú los puedes hacer. Entonces yo le doy acá control V y le doy enter y aquí ya me aparece que está todo ok, ¿cierto? Y le doy en listo. Antes de darle en listo yo voy a cambiar el emoji. Entonces yo acá puedo seleccionar cualquier tipo de emoji. Yo, como es WhatsApp y se van a intercambiar mensajes, le voy a decir que va a ser este icono y que va a ser verde. Y le doy en listo. Entonces ahí quedó mi WhatsApp. ¿Cómo sé que quedó bien? Pues básicamente si yo le doy clic acá, ya me está llevando a mi WhatsApp, que es en donde yo hago asesorías personalizadas. Para los que no sabían, yo hago asesorías personalizadas, ¿cierto? Y ahí ya sé que ese botón me está funcionando. Entonces por ese lado estamos ok. Ahora vamos a hacer lo mismo con LinkedIn. Entonces vamos a agregar acá en el más y vamos a colocar un botón, acá este botón, ¿cierto? Y este se va a llamar LinkedIn, ¿cierto? Porque ahí está bien escrito. Agregar selección, le va a decir que va a abrir una página web y me va a pedir el URL, ¿cierto? Pero entonces yo voy a abrir mi LinkedIn, voy a ir acá al navegador, voy a abrir acá LinkedIn, aquí se abre mi LinkedIn, voy a ir a mi perfil, aquí cerrar los mensajes para que no se vea y copio esta dirección, ¿cierto? Le doy control C, después vengo acá, control V y le doy enter y aquí ya me aparece que todo está correcto, ¿cierto? Porque no aparece ninguna alerta o mensaje de error. Como en LinkedIn es más para interactuar con personas y demás, entonces le coloco estos dos iconos de las personitas y como LinkedIn es azul, se lo coloco azul y le doy listo. ¿Cómo sé que está funcionando? Si le doy clic acá, miren que directamente y automáticamente se abrió mi LinkedIn. O sea, por ese lado estamos ok. Ya tenemos esos dos. Si nosotros seguimos viendo, lo último era el correo electrónico. El correo electrónico sí básicamente es muy fácil porque es texto, este no tiene redireccionamiento. Pero pues vamos a copiarnos solo esto. Este pensaría que es el más fácil. Le damos clic acá, vamos a agregar un texto y pegamos, ¿cierto? Y si nosotros queremos colocar un icono, ya sabemos que para sacar los iconos es Windows más punto. Y aquí ya sacamos los iconos y podemos sacar el icono de un correo electrónico. Entonces tendríamos que buscarlo, es este. Correo electrónico select data. Listo. Básicamente ahí ya tenemos más o menos una estructura o la estructura inicial que nosotros teníamos acá en esta página, ¿cierto? Lo único que es diferente hasta ahora es que no tenemos el select data Diego Pineda y que no hemos creado la parte de contáctame, ¿cierto? Entonces yo le voy a dar doble clic acá, le voy a dar un enter y coloco el contáctame. 2 puntos. Listo. Y ahí ya estaría la parte inicial, ¿cierto? Aquí yo puedo colocar un poco de mi descripción, que es lo que yo hago, que es básicamente lo que yo hice acá. Colocar a lo que yo me dedicaba, que era ingeniero de datos, y pues básicamente como mis especialidades, ¿cierto?
Entonces, si ustedes están trabajando en un negocio de ventas o cosas por el estilo, pues pueden colocar a lo que se enfoca su negocio. Entonces, mi negocio es un negocio, no sé, un asadero. Mi negocio es un asadero, uno de los mejores del país, el cual se centra en la calidad de los productos y en la entrega rápida de cada uno de sus pedidos, enfocándose en los clientes y teniéndolos como prioridad, etcétera, lo que ustedes quieran meter. ¿Cierto? En este caso yo quiero meter esto, que yo soy un ingeniero de datos. Entonces, así está quedando mi página web, ¿cierto? Aquí, perfecto, listo. ¿Qué más tengo acá? Después de que nosotros agregamos la descripción, agregamos, como ustedes pueden ver, un separador y redes sociales. Vamos a verlo. ¿Cómo agregamos el separador? Ya sabemos que aquí siempre se nos habilita la opción del más y vamos a colocar uno que se llame divisor. Miren, aquí está el divisor y vean que se agregó una línea, ¿cierto? Ahí está agregada la línea que me va a separar básicamente la parte superior de mis redes sociales, ¿cierto? Y ahora yo quiero colocar un título, entonces voy a colocar un encabezado y voy a colocar que aquí van a ser mis redes sociales. ¿Cierto? Ya sabemos que para sacar iconos otra vez Windows punto, y como son redes sociales vamos a colocar esto y un celular como para que se pueda de pronto identificar un poco. Listo, tenemos nuestra parte o nuestro título al menos de redes sociales. Vamos a dar un enter y como ustedes pueden ver acá y otra vez teniendo ya implícito, aquí hay dos columnas. Miren, aquí hay la columna que me trae YouTube e Instagram y la columna que me trae Facebook y TikTok, ¿cierto? Entonces, antes de agregar las redes sociales, nosotros debemos agregar esas dos columnas, que ya básicamente fue lo que hicimos acá en la parte superior, pero agregando tres. Entonces vamos a agregar dos. Vamos a ir a la parte de abajo, sabemos que leímos en el más, en la parte de abajo, y vamos a agregar acá dos columnas, ¿cierto? Entonces aquí me quedó una columna y aquí me quedó dos columnas, ¿cierto? ¿Qué vamos a agregar acá? Acá vamos a agregar videos. Entonces descendemos acá y le damos aquí en video. Miren que en video yo puedo subir un video que tenga descargado o importar un enlace de YouTube o de pues un canal de básicamente de un navegador, ¿cierto? Entonces acá yo coloco Select Data, ya porque mi canal de YouTube pues aparece acá en el buscador de Google, aparece de primeras. Entonces puedo ir acá, Select Data, y yo tengo aquí varios videos, ¿cierto? Pero entonces digamos que a mí me interesa mostrar un video, este video, que es en donde ejecuto scripts de Python en Power BI, ¿cierto? Entonces pues aquí me aparece la publicidad, esto solo para que se evidencie que realmente pues es el video. Y me voy a copiar este enlace, que vendría a ser el enlace de mi video de YouTube. Entonces le doy acá en insertar enlace, le doy control V y le doy en insertar video. Y ahí me va a cargar, miren, me cargó mi primer video, ¿cierto? Yo voy a hacer lo mismo con 3 videos. Entonces importé este. Le voy a dar también clic a este para importarlo. Entonces copio el enlace. Le doy acá en más. Voy acá a la parte de video. Le pego el enlace y le doy en insertar. Y me falta uno. Entonces digamos que sea este en donde dice una automatización con Power Query, ¿cierto? Control C. Voy acá a mi tercer columna. Aquí tuve un error porque yo estoy desimportando los videos y lo que debería importar son las redes sociales. Entonces aquí me salté. Entonces voy a desimportar las redes sociales. Tuve ese error. Voy a arreglarlo, ¿cierto? Aquí. Bueno, digamos que estos sean... Bueno, sí, vamos a hacerlo otra vez porque esto me quedó mal. Entonces teníamos redes sociales, ¿cierto? Le doy un enter. Sabemos que son 2 columnas. Voy a agregar las 2 columnas porque aquí tuve ese pequeño error. 2 columnas. Redes sociales, ¿cierto? Y si yo le doy clic acá en el más para que me aparezcan como la tengo en la otra página, hay uno que se llama marcador web. Es este, en donde aparece una pequeña descripción y como una imagen. Entonces le doy acá clic en el marcador web y evidentemente pues me va a pedir un enlace para crear ese marcador, ¿cierto? Voy a crear un enlace, voy a crear este que es el de mi canal de YouTube, pero entonces me voy a meter a mi perfil. Ya estando en mi perfil le doy control C y acá le doy control V y le doy crear marcador. Y aquí se creó el marcador de YouTube, ¿cierto? Voy a hacer lo mismo para TikTok. Voy a abrir acá mi TikTok. Entonces escribo TikTok. Cuando yo esté acá en mi perfil, voy a darle acá control C al enlace. Y ya teniendo esto acá, entonces voy en más. Ya sabemos que voy a agregar un marcador web, y lo pego. Y le doy en crear marcador, ¿cierto? Pero si ustedes detallan, esta página está quedando muy centrada.
y esta página digamos que va más al ancho de la página, valga la redundancia. Eso yo lo puedo modificar acá desde la parte de configuraciones. Cuando yo esté acá en configuraciones, miren que me aparece la segunda opción que se llama al ancho completo. Si yo le clic acá al ancho completo, ya básicamente, y otra vez, valga la redundancia, se va al ancho completo. Y me gusta más así porque aparece el icono de cada una de las redes sociales, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo YouTube, tengo TikTok, me falta Instagram y me falta Facebook, ¿cierto? Entonces voy a sacar el enlace. Acá yo voy a agregar otras dos columnas. Voy a ir acá a mi parte, creo que ya la pasé. Aquí dos columnas, ¿cierto? Y aquí iría Instagram y aquí iría Facebook. Instagram lo tengo acá, copio el enlace. Voy acá en más, ya sabemos que es marcador. ¿Dónde está marcador? Aquí está marcador. Pegamos el enlace, crear marcador. Y aquí ya se está creando y nos faltaría Facebook para sacar Facebook. Si ustedes tienen páginas de Facebook, pues lo pueden hacer. Aquí yo saco Facebook ya porque ya tengo básicamente todo creado. Entonces voy aquí a la que yo estoy haciendo, a mi segunda columna, más, voy a marcador. ¿Dónde está marcador? No la encuentro, marcador, y pego. Entonces miren, aquí ya tendría la, digamos que sección de redes sociales. Voy a hacer un divisor. Ya saben que le doy en más y le doy acá en divisor para saber pues la separación de redes sociales con mi descripción, y voy a colocar acá videos destacados. Ya sabemos que es como algo que quiero resaltar, entonces coloco en H1 y coloco videos destacados. Entonces cuando tengo videos destacados voy a colocar algo así como que sea de asombro, como una carita esta, para que llame un poco la atención, ¿cierto? Y en videos destacados, si yo me voy acá, tengo tres columnas, 3 videos de YouTube y 3 videos de TikTok, ¿cierto? Entonces voy a ir acá y voy a agregar acá 3 columnas. Voy acá a lo último, ya sabemos que están aquí abajito, y 3 columnas, ¿cierto? Aquí 1, aquí 2 y aquí 3. Perfecto. En las 3 columnas, ya como lo había mostrado, es traer acá el video. Sabemos que acá en video me pide un enlace, o en su defecto si lo tengo descargado, pues lo puedo colocar y subirlo desde mi local. Aquí voy a subir el primer video, que es el de Python con Power BI, que ustedes lo pueden ver. Entonces aquí ya tengo mi primer video, le doy control V y le doy en insertar video, ¿cierto? Ahí, y aquí se fue mi primer video. Voy a insertar este otro que es de una clase que yo hice con Power BI. Entonces copio el enlace, le doy control C y vengo acá, le doy en el más, voy a video y lo pego y le doy en insertar, ¿cierto? Y ahí se insertó el video de una clase. Y voy a ir a otro video mío que sea en donde dice web scraping, a una página de fútbol. Entonces copio el link, control C, y voy acá, más, coloco video y le doy control V y lo doy en insertar. Y básicamente ahí ya tendría mis 3 videos de YouTube, ¿cierto? Para agregar los otros 3 de TikTok, le doy acá en más, vuelvo y agrego 3 columnas adicionales. Acá 3 columnas, ¿cierto? Y me voy a ir a mi TikTok. Este es mi TikTok. Entonces si yo quiero, casualmente yo estoy subiendo contenido en Notion a TikTok, entonces voy a darle clic acá, voy a silenciar esto y voy a copiar este enlace. Entonces ya teniendo el enlace y como todos los otros, básicamente el procedimiento es exactamente el mismo. Video, lo pego acá, insertar video. Y aquí miren que se inserta mi video directamente de TikTok, ¿cierto? Si yo lo quiero editar el ancho o el alto, puedo darle clic acá. Miren que aquí me aparece como una opción para arrastrarlo. Y aquí yo lo puedo arrastrar para que quede más conforme a la página, ¿cierto? Voy a importar este también es de Notion. Voy a importar este para que se pueda ver. Control C, ya que tengo mi columna acá, otra vez más. Le doy acá en video, pego el enlace, insertar video. Y aquí me aparece mi video. Ahorita le hago el recorte y voy a importar otro que sea este, en donde hice una tabla de festivo automatizada con Power BI. Entonces le doy acá en más, le doy acá en video y le doy pegar y le doy en insertar video, ¿cierto? Y aquí ya comienza a cargar. Ya sabemos que para editarlo voy acá a la parte inferior y hago el recorte para que quede igual al primer video de TikTok, que queden como en la misma, el del mismo tamaño. Y aquí igual. Listo. Perfecto. Entonces por el momento llevamos nuestra página así. Ya tenemos banner, icono, título de la página, sección de contáctame,
una parte en donde toco experiencia profesional, redes sociales, videos destacados, en donde miren que cada uno de estos se está ejecutando de forma correcta y todo está perfecto. Miren que todo funciona perfecto, ¿cierto? Vamos a agregar aquí un divisor para, digamos que indicarle o que sea de pronto más de forma visual que ya acabaron la sección de redes sociales y vamos acá a agregar un poco de experiencia profesional, ¿cierto? Esto fue una página de ejemplo que yo hice en donde agregué mi experiencia profesional. Esto yo lo estructuré de esta forma. Si ustedes lo quieren estructurar de forma diferente también lo pueden hacer, o si quieren agregar pues cualquier otro tipo de cosas. Yo lo hice enfocado, digamos que yo soy negocio, entonces pues yo debo mostrarme y mostrar lo que sé, pero pues en caso tal de que ustedes tengan otro tipo de negocio pues también lo pueden hacer, ¿cierto? Entonces voy aquí a mi página y voy a agregar un título. Entonces le doy acá en más, voy a agregar, ya sabemos que títulos son encabezados H1 y coloco aquí, bueno, aquí lo coloco acá, listo. Experiencia laboral. Entonces esto no está quedando en 3 columnas, sino ya colocamos divisor, experiencia laboral, le podemos dar enter. Y yo mi experiencia laboral, para no colocarla toda de para abajo, sino que fueran en secciones, también creé 3 columnas, como ustedes pudieron ver. Entonces encabezado 3, ¿no? Le vamos a dar acá clic en 3 columnas, ¿cierto? Aquí una columna 1. Ah, no, coloqué fue el encabezado 3, otra vez me equivoqué. Entonces le doy acá en más. Y vamos a ver en dónde están, que no me están apareciendo. Y aquí 3 columnas, listo. Columna 1, columna 2 y columna 3. Aquí yo, como ya tengo la descripción y yo ya la organicé pues de esta forma, no lo voy a volver a hacer, sino que lo voy a copiar y lo voy a pegar, ¿cierto? Pero organizarlo de esta forma sería básicamente muy fácil, porque ustedes ya tienen el concepto de que aquí es agregar textos y ya saben cómo sacar el icono, y esto solo se saca con un asterisco y un espacio. Entonces si yo quiero sacar este botón de lista, le doy asterisco y saco un espacio y ya automáticamente se crea una lista, ¿cierto? Entonces básicamente yo, ya que lo tengo acá, pues solo voy a copiar a pegar, porque realmente no tiene ninguna ciencia hacer esto, ¿cierto? Entonces voy a copiar esto aquí a mi columna 2, voy acá control V y voy acá a lo último y a mi columna 3. Ah, de hecho me falta una columna, son 4 columnas, que esta es mi experiencia profesional, pero solo la voy a dejar en 3, ya que solo creé 3, solo la voy a dejar en 3, ¿cierto? Y así, digamos que de forma de primera visual quedaría mi página web, pero ahora yo quiero compartirla y verla desde internet, porque eso pues básicamente es la función principal de una página web. Entonces le doy acá clic en compartir, y si yo, lo que les comentaba, si yo quiero compartirla con unas personas en específico, lo puedo compartir con unas personas en específico, pero si yo la quiero publicar para todo el mundo, le voy a dar clic acá en publicar, ¿cierto? Aquí me aparece, digamos que una visual, como se va a ver en internet, le doy en publicar y puedo darle clic acá en ver este sitio web o copiarme este enlace. Yo quiero ver el sitio web, entonces miren, se abre directamente una página web en Google en donde está la página web que yo acabé de crear, ¿cierto? Obviamente, como se carga por primera vez, pues se demora un poco y yo puedo comenzar a hacer modificaciones y a verlas, tanto en mi página, otra vez en mi página web. Vamos a agregar una sección cualquiera en donde vamos a agregar, miren, aquí también nosotros podemos agregar tablas para temas de organización, enlaces a una página, divisores, audios, código. Esta parte de código realmente no la he visto, pero digamos, miren, interesante esto, que aquí me aparece JavaScript, aquí me aparecen todos los códigos, HTML, Java, JSON, Lua, MATLAB, SQL, ¿cierto? Algo de SQL. Nosotros podemos acá agregar cualquier tipo de código, entonces nosotros podemos acá, si es SQL, podemos aquí hacer un select from, cualquier cosa, ¿cierto? Pues esto es más como código explicativo, digamos que lo que hace básicamente GitHub, un ejemplo, en donde pues está el código y cualquier persona puede entrar al código y revisar. Aquí podríamos hacer lo mismo, ¿sí? Evidentemente pues aquí podemos hacer un ejemplo cualquiera de una de estas de código, entonces donde la columna vamos a seleccionar columna 1 y aquí vamos a colocar un ejemplo para las personas que saben SQL, pues ya saben lo que estoy, columna 2, ¿cierto? Y voy a copiarme estas, columna 2 y aquí y aquí que sea un ejemplo la 3, la 4, la 5, ¿sí? ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar un ejemplo de divido punto y que la tabla se llame, no sé,
select data, ¿sí? Entonces básicamente sería como una forma en donde nosotros estuviéramos escribiendo código para que cualquier tipo de persona pues lo pudiera interpretar. Y miren que si yo le coloco cada uno de los comandos me los está recibiendo. Entonces yo le puedo decir un ejemplo, columna 2 sea igual a suscríbete a mi canal, un ejemplo, suscríbete a mi canal, ¿sí? Y miren que lo reconoce también como texto. Entonces acá esta parte de código pues básicamente es en donde nosotros pues evidentemente podemos colocar una sección de código para que las personas entren y lo copien. Y si yo quiero ver esto otra vez desde pues el navegador, lo voy acá en compartir, incluso el enlace puede ser el mismo, yo solo le puedo dar a actualizar y voy a ir a la parte de abajo a ver si ya me aparece. En efecto, miren, ya me aparece actualizado. Y así yo podría crear mi blog con proyectos que yo haga, código que yo haga y demás, y así básicamente de forma fácil y rápida creamos nuestro primer proyecto de página web en Notion. Ya sabes que si te gustó el video te agradecería montones que te suscribieras a mi canal de YouTube Select Data, en donde enseño más cosas de Python, SQL, Power BI, y voy a seguir publicando cosas sobre Notion. Muchas gracias.